capítulo 17, vamos a leer el versículo 7. Amén. ¿Lo tienen? Ok, leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Repita conmigo: y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Amén. Bien, cierren sus ojos ahí donde está, ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú tratando con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Señor, ponemos en tu disposición nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para lo que tú, Señor, nos quieres entregar en esta mañana, para lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Señor, yo te pido que seas tú hablando a cada familia representada en este lugar. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, dígale a la persona que tiene a su lado, dile: ¿a quién escuchas? Diles: ¿a quién escuchas? Velo a los ojos y dile: ¿a quién escuchas? ¿Por qué les hago esta pregunta? Fíjense que nosotros, lo vengo diciendo desde todo este tiempo, estamos pasando como nación momentos difíciles, pero es un momento donde como iglesia nosotros tenemos que nuestro corazón tiene que estar confiado en Dios. Amén. Fíjense que en el versículo que les acabo de leer, en Jeremías, vemos que nos habla y dice: bienaventurado, o sea, bienaventurado el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Dios por encima de las cosas. Amén. Entonces, dígale al que tiene a su lado, dile: mira, no sé tú, dile: no sé tú, pero tú eres un bienaventurado. Amén. Dile: tú eres un bienaventurado, pero dígaselo creyendo esa palabra. Amén. Dile: tú eres un bienaventurado. Eso es lo que nos habla la palabra. Entonces, cuando usted entiende eso, cuando usted entiende que por encima de las cosas usted confía en Dios, usted es un bienaventurado. Entonces, les voy a poner un reto. Cada vez que usted se vea al espejo, amén, no se asuste. Usted se va a ver y usted va a decir: yo soy un bienaventurado. Tú eres un bienaventurado. Tú eres una bienaventurada. Amén. ¿Por qué eres una bienaventurado? Porque crees en Jehová por encima de la circunstancia. Amén. Por encima de la adversidad usted le cree al Dios vivo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, cuando vemos que la situación se torna difícil, cuando vemos que la tormenta se levanta, vienen voces. Acuérdense que hay tres voces que siempre el ser humano está lidiando. ¿Cuáles son esas voces? La voz de Dios, la voz del diablo y nuestra propia voz. Amén. Tres voces que siempre vamos a escuchar: la voz de Dios, la voz del diablo y nuestra propia voz. Entonces, aquí es cuando, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor dirección, que nos ayude a discernir cuáles son esas tres voces. Y esas tres voces siempre están latentes en los momentos difíciles y en los momentos de adversidad. Entonces llega un momento que atravesamos y siempre va a estar la voz de Dios allí. Por eso su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos que estar, como hijo de Dios, siempre usted tiene que estar atento a escuchar o a desesperarse por oír la voz de Dios. Amén.
Y está la voz del diablo, que la voz del diablo, fíjense, a veces se pinta como que si la voz de Satanás es de una vez, usted la va a discernir. No, Satanás es un mentiroso y Satanás es un manipulador y Satanás siempre busca a usurpar, ¿ok? Y él trata de disfrazarse. Entonces la voz de Satanás a veces es muy sutil, pero es una voz que siempre va a ir en contra del diseño que Dios ha establecido en tu vida. La voz de Satanás siempre va a ir en contra del diseño de lo que Dios ha establecido en ti. Amén, iglesia. Y la voz de nosotros mismos depende de la relación que tengas. Ya sea si estás escuchando a Dios o ya sea si estás escuchando más a Satanás. Así de simple. Pero nosotros tenemos que enfocarnos como hijos de Dios a siempre decirle: Señor, ayúdame a discernir y escuchar tu voz. Amén. Entonces, Jeremías aquí nos habla y nos dice que bienaventurado es el varón que confía, o sea, que puso en Jehová su confianza. Y me llama la atención, que fue lo que les puse a repetir, dice que en el tiempo de sequía, dice, ¿en el tiempo de sequía se va a cansar? No. Ahí me dice la palabra que en el tiempo de sequía no va a dejar de dar frutos. Amén. En pocas palabras, en tiempo de sequía o en tiempo de aflicción es cuando tú vas a dar más fruto. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué causa, motivo y razón? Porque, diga conmigo, porque soy bienaventurado. Amén. Soy bienaventurado. Y en los tiempos difíciles es cuando realmente sale la esencia que Dios ha colocado en ti. Amén. Entonces, dile al que tienes a tu lado, dile: mira, en tiempos de crisis, dile, en tiempos de crisis es cuando tienes que sacar lo que portas. Dile, tienes que sacar lo que portas, porque somos un depósito y Dios coloca en ti cosas grandes. Dios coloca en ti sueños, proyectos, visiones. Entonces, en los momentos de dificultad es cuando más usted tiene que demostrar de qué está hecho. Amén. Yo siempre les pongo el ejemplo. Acuérdense que hay una parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el otro que construyó su casa sobre la arena. Dice que apenas vinieron las tormentas, apenas vinieron las dificultades, el que construyó la casa sobre la arena se derrumbó. La casa se cayó, pero el que construyó su casa sobre la roca, dice la palabra, que su casa se mantuvo sólida. Dile al que tienes a tu lado: mira, yo te veo sólido. Dile: yo te veo sólido. Dile: yo te veo sólido, yo te veo fuerte. Dile: yo te veo fuerte, yo te veo vigoroso, yo te veo fructífero, yo te veo bendecido, yo te veo victorioso. Amén, iglesia. Es algo, señores, que cuando tú entiendes, y quiero que me entiendas esta palabra, cuando tú entiendes quién eres en Dios, mira, ni que se levante lo que se levante, nada te va a mover del propósito que Dios tiene contigo. Amén. Porque Dios, Él es especialista en los momentos de caos, en los momentos de crisis. Él es especialista en hacer su obra maestra, amén, en hacer su obra de arte. Entonces dile al que tienes a tu lado, dile: tú eres la obra maestra de Dios. Dile: tú eres la obra maestra de Dios. Entonces, cuando tú entiendes lo especial, señores, que eres para Dios, mira, ni que venga lo que venga. Tú tienes que entender, o sea, dile al que tienes a tu lado: mantén viva tu identidad. Dile: mantén viva tu identidad. Porque cuando tú mantienes viva esa identidad, más bien tú te vas a reír de los problemas. Tú no vas a permitir que los problemas te agobien o te pasen por encima. No, tú vas a pasar por encima de los problemas. Amén. ¿Pero por qué, iglesia? Porque eres un bienaventurado. Dile al que tienes a tu lado: mira, estoy viendo a un bienaventurado. Dile: estoy viendo a un bienaventurado que no se deja amedrentar por la circunstancia, sino que pasa por encima de la circunstancia. Amén, iglesia. Pero tenemos que creerlo, tú tienes que creerlo. A mí me impactaba porque el profeta nos hablaba, yo le decía, y yo le decía: Naguará, profeta, pero no nos dijo nada.
Yo, ¿cómo que no les dije nada? Y yo, no, hablo personalmente, no nos dijo nada. Y él me decía, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Cuando la persona tiene claro lo que está haciendo, no hay necesidad que se le diga. Y él me dijo esta palabra y él me dijo, ¿sabes? Yo me voy cargado, estoy contento, pero me voy cargado porque yo veo que a donde Dios los está llevando se necesita más. Y oro para que la gente lo entienda, decía él. Oro para que la gente lo entienda. Y él me decía, por eso me voy cargado, porque yo sentí y tengo la necesidad de honrarlos. Pero es por donde Dios los está llevando, para donde Dios los va a llevar. Y entonces él me decía, y tú personalmente, el trato que Dios tiene contigo es especial. Y él me decía, tú eres la consentida de Dios y tú lo sabes. Y yo le decía, amén, profeta, yo sé que sí. Y él me decía, ¿por qué? Porque has tenido claro a dónde Dios te va a llevar. Has tenido claro, y cuando la persona tiene claro dónde Dios lo va a llevar, vuelvo y te repito, tu actitud siempre va a ser conforme a lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Y entonces él me afirmaba y me confirmaba una palabra y me decía, es tanto el celo que Dios tiene con ustedes, que yo los veo como Abraham. O sea, el celo que Dios tenía con Abraham. ¿Qué pasa con lo que Dios tenía con Abraham? Los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos, porque es algo entre ustedes y Dios. Entonces yo entendía esta palabra y yo decía, definitivamente, cuando tú le crees ciegamente a Dios, no se trata de que usted quiera, es que yo me la he hecho más que los demás, no, sino que cuando tú entiendes que es Dios contigo, cuando tú entiendes que fue Dios el que te marcó, que fue Dios el que te selló, por encima de cualquier circunstancia, tú vas a creerlo y tú vas a caminar conforme a la palabra que Dios ha determinado sobre tu vida. A pesar de la crisis, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que vean tus ojos, pero tú estás claro quién eres tú en Dios. Amén. Entonces dile al que tienes a tu lado, mira, yo estoy viendo a una persona bendecida, yo estoy viendo a un bienaventurado, yo estoy viendo a una persona fructífera. Dile, yo estoy viendo a una persona victoriosa. Por eso la palabra dice, irán de triunfo en triunfo, y dice, irán de gloria en gloria. No dice que irán, no, irán de triunfo en triunfo. Entonces dile al que tienes a tu lado, dile, mira, prepárate, porque cada paso que vas a dar, dile, cada paso que vas a dar es un paso que te lleva a la victoria. Dile, cada paso que vas a dar es un paso que te lleva a la victoria. Dile, yo no sé tú, pero vas a puerto seguro. Dile, vas a puerto seguro. Porque es lo que Dios está decretando y está diciendo que va a hacer contigo, iglesia. Pero tenemos que creerlo, hay que creerle a Dios. Cuando tú le crees, por eso yo le digo que tenemos que ser expectantes, y nuestra fe tiene que ser expectante como la de un niño. Porque yo se los decía, cuando usted le promete algo al niño, ¿será que al niño se le olvida? Al niño no se le olvida y el niño se pone intenso. Hasta que usted no le cumpla, el niño no te va a dejar de recordar eso. Así mismo tenemos que ser nosotros con Dios. Señor, tú hablaste, Señor, tú dijiste, Señor, tú lo prometiste, Señor, tú me diste esta palabra. O sea, porque no es el hombre el que te está dando la palabra, es Dios el que te marcó para cosas grandes. Amén, pero tenemos que creerle a Dios. Entonces, bueno, vamos a buscar rapidito en el libro de Hechos. Hechos capítulo 27, lo que están anotando. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Vamos a leer el versículo 4. Hechos capítulo 27, y lo van a tener allí abierto en el libro de Hechos capítulo 27, lo tienen allí un momento. Y mira el versículo 4 lo que dice. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Repita conmigo, los vientos
eran contrarios. Cada vez que Dios te va a llevar a un escalón más, siempre va a venir oposición. Amén. Por eso yo siempre he dicho, a mayor oposición, mayor es tu bendición. Dile al que tienes a tu lado, dile, a mayor oposición, mayor será tu bendición. Siempre, señores, ¿por qué? Porque el enemigo siempre su estrategia es paralizarte. Que tú no avances, que tú no camines. Siempre él va a buscar debilitarte, siempre él va a tratar de estancarte para que tú no camines y para que tú no avances. Fíjense, en esta historia que vamos a tratar ahorita, se trata de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. En ese momento ya Pablo, acuérdense que Pablo era una persona de mucha influencia. Antes que él aceptara, tuviera el encuentro con Jesús, Pablo era aquel hombre que perseguía a los cristianos. ¿Para qué? Para matarlos. Pablo era perseguidor, o sea, Pablo perseguía a los cristianos y era una persona muy preparada, era una persona de mucha relevancia en su región. Pero cuando él se encuentra con Jesús, obviamente, cuando tiene el encuentro con Jesús, la transformación que hubo en Pablo fue algo radical. Amén. Entonces, después de él perseguir al pueblo de Dios, perseguir a los cristianos, ahora él pasa a ser uno de los que ahora persiguen a causa de Jesús. Entonces dice la palabra que en este entonces a Pablo lo meten preso. ¿Por qué lo meten preso? Por la misma razón que lo hacía, por predicar el evangelio. Entonces aquí Pablo lo meten preso y dice la palabra que hacen unos viajes, necesitaban viajar y obviamente agarran la nave, que es la tripulación, el barco, por decirlo así, y dice que a pesar no habían salido, pero venía una tormenta, se asomaba una tormenta. Y dice la palabra, que aquí donde leímos este versículo, dice que los vientos eran contrarios. Y dice la palabra que Pablo es uno de los que se levanta y les dice, mira, aunque él era preso, pero Pablo es el líder, ¿ok? Y entonces dice la palabra que Pablo se levanta y le dice al capitán, el de la nave, el piloto, no sé cómo es la cosa, del barco, le dice, mira, no deberíamos viajar, porque si viajamos podemos perecer todos, es decir, podemos morir todos, porque se avecina una tormenta. Y Pablo les dice y les advierte, pero dice la palabra que en el momento ellos no le hicieron caso a Pablo. Me imagino que hasta lo mandaron a callar, a lo mejor le dieron cállate la boca, tú eres un preso, tú no sabes nada, o tú estás buscando argumentos para que no viajemos, pues sí vamos a viajar. Entonces dice la palabra que ellos igual, a pesar de que el viento era contrario, ellos embarcaron, ¿ok? Entonces resulta que cuando embarcan, para resumirle la historia, dice la palabra que se levantó, señores, una tormenta. Se levantó la tormenta y tanto así que la tormenta tenía nombre. Dice el versículo 14, el versículo 27, dice, no, 17 no, 14, el versículo, capítulo 27, el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Repita conmigo, Euroclidón. Así se llamaba la tormenta. Entonces, Euroclidón se traduce como este-noreste, es decir, fue un huracán que atacó por todos lados. O sea, era un huracán fuerte. Pero fíjense algo que me llama la atención es que antes de embarcar, como les dije, Pablo lo percibió, repita conmigo, lo percibió o lo discernió. ¿Por qué causa, motivo y razón Pablo lo discierne? Lo discierne porque el radar espiritual de Pablo estaba activo, repita conmigo, estaba activo. 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 Estaba acti
De la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese radar espiritual activo. Amén. El radar espiritual es el que te va a ayudar a ti a discernir las tres voces que te dije desde el principio. Cuando tú tienes tu radar espiritual activo, tú vas a saber discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Tú vas a poder discernir qué se te avecina y qué no se te avecina. Dice la palabra que Pablo desde un principio, él lo percibió, él lo discernió y él dijo, algo fuerte viene una tormenta, va a pasar algo. Entonces, de la misma manera pasa con nosotros. Cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, cuando tú mantienes viva esa relación, tu radar se activa. Que cuando venga la tormenta, Dios mismo te advierte. ¿Me estás entendiendo? La palabra acontece sin que sus hijos lo sepan, sin que Dios se lo diga a sus hijos. Cuando tú tienes esa relación con Dios, Dios te va a advertir, Dios te va a hablar. ¿A cuánto les ha pasado que antes de pasar por una crisis Dios les muestra? Ya sea en sueños, ya sea porque te habló a través de la palabra, ya sea porque vino alguien y te dijo, mira, soñé que venía esto, o ya sea porque alguien te dijo, mira, estaba orando por ti y veía esto. ¿A cuánto les ha pasado? A muchos nos ha pasado, pero la idea es que tu radar se mantenga activo. Porque cuando tu radar está activo, rápidamente tú vas a discernir. Tú vas a saber, y ahí se cumple lo que dice la palabra, que el justo no tendrá temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón estará confiado. Amén. Entonces, Dios mismo quiere que tu radar esté activo, porque te va a advertir, te va a hablar, Él te va a decir, Él es tu guía. Por eso su palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Él te va a decir. Cuando tu radar espiritual está activo, Él te va a hablar, Él te va a decir, vas a emprender algo y Él te va a decir, por allí no es. ¿Sabes qué? Confía porque yo voy contigo. Camina, hazlo porque yo soy tu guía, yo te voy a dirigir. Porque tu radar espiritual tiene que estar activo. Cuando viene una crisis, Dios te habla. Dios te va a decir, mira, vienen momentos difíciles, prepárate. Y tú vas a estar seguro, no, ya va, Dios me está advirtiendo, Dios me está hablando. Y esto era lo que le estaba pasando a Pablo. Su radar espiritual estaba activo y Pablo, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Viene una tormenta, pero aunque venga la tormenta, yo sé que yo no voy a perecer. Amén. Porque yo sé el Dios que yo sirvo y yo sé quién es el Dios que me está hablando. El Dios que yo sirvo es el Dios que me está hablando y es el Dios que me está dirigiendo. Entonces, iglesia, el radar espiritual tiene que estar activo. Satanás busca a que tu radar se desactive. Pero ¿cómo hace Satanás para desactivar tu radar espiritual? Obviamente viniendo desánimo, viniendo apatía, trayendo apatía a tu vida, para que no ores, para que no leas la Biblia, para que no te metas con Dios, para que no vengas más a la iglesia. Él empieza a desanimarte. Coloca personas incorrectas a tu lado y poco a poco la persona se va enfriando espiritualmente. Cuando tú estás frío espiritualmente, ese radar espiritual, tú puedes tener muchos dones, puedes tener muchos talentos, pero si tu radar espiritual se desactiva, vas a estar desenfocado. Amén. Entonces tú ves como mucha gente está en la iglesia, pero andan desenfocados. ¿Por qué causa, motivo y razón? Porque el radar espiritual está desactivado. Dile al que tienes a tu lado, necesitas mantener tu radar espiritual activo. Pero ¿cómo lo mantenemos activo? Buscando a Dios, teniendo esa intimidad con Dios, teniendo esa relación con Dios. Amén. Cuando a medida que tú tengas esa relación con Dios, tú vas a ver cómo Dios va a ir hablándote, Dios te va a ir dirigiendo. Y esto es lo que pasa aquí con Pablo. Entonces dice la palabra que viene esa tormenta para ellos. Y mira lo que dice el versículo 20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Señores, la tormenta fue tan fuerte, o sea, vino un monstruo, por decirlo así, vino un monstruo
a esta nave, que era el huracán Euroclidón. Y dice la palabra que por muchos días, o sea, duraron navegando muchos días y este huracán los atormentó, este huracán los asedió. Y dice la palabra que no había ni sol y no había ni estrella por muchos días. Imagínese usted en una tripulación en medio del mar con una tormenta arreciando, un fuerte viento, porque dice que era un huracán. Imagínese que no vea nunca sol y no vea ni siquiera estrellas. Imagínense lo fuerte que fue el huracán, que no había sol y no había estrellas. Dice la palabra que fue tan fuerte que ellos mismos, la tripulación, y aquí lo acabo de leer, dice, perdieron la esperanza. Es decir, dijeron, nos vamos a morir. Hasta aquí llegamos. No hay salvación, no hay quien nos salve, porque no vemos sol, no vemos las estrellas, no vemos nada. Pero me dice la palabra que Pablo, a pesar de que los ve sin esperanza, Pablo actuó de otra manera, que esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener en este tiempo. Amén. Si lo llevamos al ámbito de lo que está pasando en nuestra nación, ya hay mucha gente diciendo, esto no lo salva nadie, hasta aquí llegamos, hasta aquí ya lo que estamos viviendo es peor. Venezuela no se levanta nunca, siempre es el mismo cuento, siempre es la misma broma, siempre es la misma situación. Lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es decir, ¿sabes qué? Esto pasa porque la gloria no se la tiene que llevar ningún hombre, la gloria se la va a llevar el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en la oposición, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dijo que venía un avivamiento para nuestra nación, aquel que dijo que Venezuela iba a ser resplandecer, que la va a levantar, aquel que dijo que Venezuela es tierra donde fluye leche y miel, aquel que dijo que Venezuela es próspera. Ahí es donde tú tienes que ser como Pablo. Y ahí es donde tenemos que levantarnos y decirnos, ¿sabes qué? Hay esperanza. En Venezuela hay esperanza. ¿Y tú sabes por qué en Venezuela hay esperanza? Porque tú y yo somos Venezuela. Y mientras tú y yo tenemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hay esperanza en Venezuela. Hay esperanza en la nación. Nuestra nación no va a morir. Nuestra nación no va a perecer. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios vivo. Amén. Porque pueden decir, pero es que no hay sol. Estamos lo mismo, no se ve nada bueno, todo se ve que se va a poner peor, todo se ve que se va a poner más difícil. Se ve no hay sol, no hay estrella, no se ve nada. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo? No, yo me aferro a lo que el Dios vivo decretó que iba a hacer en mi nación. Y se va a cumplir lo que dije al principio, que dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y aún en el tiempo de sequía no va a dejar de dar fruto. ¿Qué te quiero decir? Que a pesar que las cosas se vean difíciles en nuestra nación, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser próspero. En los tiempos de opresión de nuestra nación es donde más vas a ser bendecido. ¿Me estás entendiendo? Es donde más vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. Que ahí es donde muchos te van a decir, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí es donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Porque yo le sirvo al Dios vivo. Porque mi confianza está en Dios. Mi confianza no está en el hombre. Mi confianza no está en un sistema. Mi confianza está en lo que el Dios vivo determinó que iba a ser en mi vida. Amén, iglesia. Entonces ahí es donde tenemos que creer a lo que Dios ha dicho. Dice la palabra que ellos perdieron la esperanza. Y ahí Pablo los empieza a alentar. Mira lo que dice el versículo 22. Perdón, el versículo 21 dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Pablo empieza a animarlos. Fue tanto la desesperanza que tuvo esta gente, que dice la palabra que ellos no comieron. Estaban en esos días difíciles y ellos no comían. Y aquí Pablo les dice, mira, bueno, yo se los advertí, yo se los dije que no navegáramos, pero ustedes no hicieron caso. Pero bueno, ya que igual estamos aquí, pero yo los exhorto que por lo menos coman, tienen que comer. Amén. ¿A cuántos les ha pasado que han pasado por momentos difíciles y se les quita el hambre? ¿A cuántos les ha pasado? A la gran mayoría, ¿cierto? Bueno, aunque hay gente que mira, ni que pase lo que pase se les quita el hambre, siempre tienen hambre. Pero hay gente, la gente normal, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la gente normal se les quita el hambre. Como hay otros que le da ansiedad por tragar, ¿verdad? El desespero, la angustia. Bueno, pero en este caso se les quitó el hambre. Fue tanto la cosa que se les quitó el hambre. Señores, nosotros no podemos permitir que las circunstancias nos hagan perder el ánimo. Amén. No podemos permitir que las circunstancias nos arropen y nos quiten las esperanzas. Nosotros, vuelvo y le repito, tenemos que creer a lo que Dios está haciendo. Creer y confiar a cada palabra que Dios ha decretado sobre tu vida. Por eso Pablo los exhorta y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que deberían comer. Coman. Señores, necesitamos en este tiempo estar fuertes. Dígale al que tiene al lado, tienes que ser fuerte. Hay que ser fuerte. Porque a veces nos deprimimos tanto que nos olvidamos y nos descuidamos. Pero para tú estar en la guerra, tú necesitas estar fuerte. Amén. Dígale, necesitamos estar fuerte. Usted no puede estar en la guerra estando débil. Una persona me decía, no, apóstol, lo que pasa es que no pude venir porque me sentía mal. Y me acuerdo que en esa oportunidad habíamos recomendado hacer ayuno. Entonces la persona me dice, me he sentido mal, pero estoy cumpliendo con los ayunos. Pero sigo con el dolor. Pero sigues con el dolor, ¿por qué? Porque es que como estoy en ayuno, no puedo tomar el tratamiento, porque estoy en ayuno. Yo le dije, mire, usted me va a disculpar, pero usted me para el ayuno, porque no me conviene que estés ayunando débil. Yo te necesito fuerte, porque si te me mueres, ¿cómo vas a seguir orando y cómo vas a seguir intercediendo y cómo vas a seguir ayunando? Así que te me sanas primero, me cumples el tratamiento y después usted me retoma el ayuno. Amén. Porque es contradictorio la cosa. Amén, porque le creemos a Dios. Amén, porque tenemos fe. Pero necesitamos estar fuertes, necesitamos cuidarnos. Aún, señores, yo le decía, lo que a mí me pasó, yo lo tomé como un llamado de atención. Yo muy poco me enfermo, yo cuando me enfermo es por tontería, que hay una gripecita, una alergia, hasta allí. Pero, señores, yo lo tomé como un llamado de atención, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos que hacer, en los quehaceres y todo lo demás, y nos descuidamos nosotros mismos. Tenemos como hijos de Dios cuidarnos, amén, hacernos nuestro chequeo de vez en cuando. Y a veces nos descuidamos, amén, por la fe. Dios me sana, Dios, sí, pero igual tienes que cuidarte. Dile al que tienes a tu lado, tienes que cuidarte, tienes que alimentarte bien, tienes que tener una buena alimentación. Tenemos que cuidarnos, por eso la palabra dice igual que nuestro cuerpo es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidarnos, porque nos descuidamos, después vienen las cosas, pasa la edad, los años, Señor, no pasan en vano, uno va envejeciendo cada año
Y entonces los años pasan factura, pero tenemos que cuidarnos. Entonces, para la guerra y para lo que Dios te va a entregar, tú necesitas estar fuerte. Amén. Necesitas estar sólido. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a la tripulación. Es verdad, estamos en una tormenta, no hay sol, no hay estrella, esto todo está fuerte, pero tenemos que comer, señores, para poder resistir la tormenta. Es lo que Pablo le estaba diciendo a la gente. Tenemos que estar firmes para poder resistir la tormenta. De la misma manera es en lo espiritual. Usted necesita estar firme. ¿Y cómo va a estar firme? Orando, teniendo una relación con Él, leyendo la palabra. Tiene que nutrirse espiritualmente. Estamos en la iglesia y muchas veces estamos desnutridos. Tenemos que estar nutridos. Dígale al que tiene a su lado, dile, mira, hay que inyectarte vitamina, dígale. Hay que inyectarte vitamina. Hay que estudiar. Por eso yo entiendo al apóstol Helio, cuando el apóstol Helio siempre manda a la universidad, hay que estudiar, el instituto, la preparación, porque si algo, señores, lo ha mantenido a él firme y con toda su carrera ministerial que tiene, es porque es un hombre que no se cansa de buscar e indagar y meterse con Dios. Es un hombre que usted lo ve a la edad que tiene y sigue leyendo libros, se come los libros a nivel espiritual, claro. Se prepara, se nutre, investiga. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Usted tiene que prepararse espiritualmente porque cuando vienen los desafíos, cuando viene la tormenta, usted está sólido, usted está fuerte y nada lo va a mover. Amén. Porque usted sabe a quién ha creído. Amén. Entonces, dice la palabra que Pablo los empieza a alertar. Pero algo que me llama la atención, el versículo 23, que se lo acabo de leer. Fíjense, para que el barco sea calmado en la tormenta, necesitamos soltar unas anclas. Número 1, repita conmigo, el ancla de la presencia. El ancla de la presencia, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso lo dijo Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjense, en pocas palabras, Pablo le está diciendo, ¿saben qué? No temas. Y si usted busca la palabra no temas en la Biblia, aparece 365 veces la palabra no temas en toda la Biblia. Y no es casualidad que aparezca 365 veces. ¿Y cuántos días tiene el año? 365. ¿Qué nos está queriendo decir Dios con esto? Todos los días Dios te dice no temas. ¿Me están entendiendo? Dice la palabra que Pablo le dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen hambre, pero yo los exhorto a que coman. Se me mantienen firmes, se me mantienen fuertes para poder resistir. Pero ¿sabes qué? Les tengo una noticia, que en esta noche el que está conmigo es el ángel de Jehová. Y es aquel a quien yo temo y es a quien yo sirvo. ¿Me están entendiendo? O sea, Pablo le está diciendo en pocas palabras, ¿sabes qué? Yo no puedo tener temor porque yo no estoy solo. No tengo temor, yo no estoy solo porque el ángel de Jehová está conmigo. Por eso su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos de que los teme y que más y a quien defiende. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, es decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces, cuando tú entiendes que Dios acampa alrededor de ti, no hay tormenta que te intimide, no hay circunstancia que te amedrente. ¿Por qué? Porque tú estás claro y tú vas a decir como dijo Pablo, el ángel de Jehová está conmigo y es a quien yo temo y a quien yo sirvo. Amén. Por lo tanto, no estoy solo, no estoy sola. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que soltar es el ancla de la presencia. ¿Qué es el ancla de la presencia? Que tú estás claro que tú no estás solo. Por eso usted ve en la Biblia que Moisés, cuando Dios le encomienda la misión, ¿qué dice Moisés? Bueno, Señor, vamos a hacer algo. Si tu presencia
no va conmigo, yo no voy. Pero si tu presencia va conmigo, vamos a darle. ¿Me están entendiendo? Porque Moisés entendía que la única manera que él podía llegar a paso firme o a puerto seguro era que la presencia de Dios estuviera con él. Entonces, cuando tú entiendes que la presencia de Dios está contigo, tú tienes la convicción de que aunque pases tormenta, aunque vengan huracanes, aunque se levante el viento, aunque venga lo que venga, tú no vas a perecer, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y acampa alrededor de los tuyos. Amén, iglesia. Y eso lo entendió Pablo. Segunda cosa, el ancla del buen ánimo. Vamos a leer el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El ancla del buen ánimo. Pablo una vez más le dice, tengan confianza, porque yo confío en Dios. ¿Me están entendiendo? Tené ánimo, porque yo tengo mi confianza en Dios. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, quédense tranquilos, porque no estamos solos, Dios está conmigo. Por lo tanto, yo confío en Dios. Y si yo confío en Dios, yo sé que Él me va a sacar de aquí. Amén, iglesia. Yo sé que voy a salir adelante. Fíjense, hay una ilustración que habla de un niño que el niño estaba lesionado y era el mejor de su equipo de béisbol. El niño estaba lesionado, no podía jugar, pero resulta que empiezan a jugar y en el primer inning el equipo contrario empieza a ganar. Y se le acercan al niño y le dicen, ¿cuánto van? ¿Quién va ganando? Y el niño le dice, ¿sabes qué? Vamos perdiendo. Pero van perdiendo, sí. Y la persona le dice, oye, van perdiendo y van a seguir perdiendo. Porque el equipo contrario batea muy bien. Y aquí el niño le responde y le dice, aunque el equipo contrario batea muy bien, pues déjame decirte que no quiere decir que ellos van a ganar. Yo estoy claro y confío en mi equipo y sé que nosotros vamos a ganar. Lo que pasa es que todavía no hemos venido al bate. ¿Qué te quiero decir con esto? En medio de la circunstancia que tú estás pasando, el Dios vivo te dice, prepárate, porque yo todavía no he bateado. Cuando yo batee, tú vas a ganar. Cuando yo batee, tú vas a conquistar. Entonces, ¿qué tienes que tú decir a la circunstancia? El Dios vivo todavía no ha bateado en mi vida. Por lo tanto, mientras Él no batee, que digan lo que diga. Pero cuando mi Dios vivo entre en escena, yo sé que voy a conquistar. Yo sé que yo voy a triunfar. Yo sé que yo voy a vencer. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la gente. Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Quédense tranquilos, no tengan temor, porque el Dios que yo les sirvo está aquí. O sea, lo que la gente no había entendido es que ellos eran, cuando yo estudio, dice que la tripulación eran 276 tripulantes. Pero lo que la gente no sabía es que para Pablo no eran 276 tripulantes, para Pablo eran 277 tripulantes. ¿Por qué? Porque había uno más en la barca. Y cuando Dios te dice, yo estoy en tu barca, mire, aunque venga lo que venga, nada te va a detener, vas a llegar a puerto seguro, no vas a perecer, no vas a morir, sino que vas a vivir. Amén. Entonces la tripulación no lo entendía. La tripulación decía, somos 276 y nos vamos a morir todos. Perdimos la esperanza. Pero Pablo decía, no te equivoques. Conmigo está el ángel de Jehová. Somos 277. No somos 276, somos 277. Por eso, iglesia, cuando tú entiendes que un Cristo dormido en tu barca es más poderoso que una tormenta viva. ¿Me estás entendiendo?
Un Cristo dormido en tu barca es más poderoso que una tormenta viva. Aunque tú veas que la tormenta arrecie, pero si el Dios vivo está en tu barca, ¿qué importa lo demás? ¿Me están entendiendo? Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo le decía, no importa el Euroclidón, no importa el huracán que se levante, pero aunque el Euroclidón se ha levantado, yo lo que te puedo decir, no tengas temor, porque el que está conmigo aquí en la barca es más fuerte que ese Euroclidón. Amén, iglesia. Entonces, cuando tú sueltas el ancla de la presencia, cuando tú sueltas el ancla del buen ánimo, porque si tú tienes la presencia de Dios contigo, tu ánimo se permanece intacto. Dile al que tiene a tu lado, dígale, mira, si la presencia de Dios está contigo, dígale, si la presencia de Dios está contigo, siempre vas a tener buen ánimo. Amén. Siempre vamos a tener buen ánimo. ¿Qué pasa cuando nos dejamos amedrentar? Se nos está olvidando, estás haciendo la presencia de Dios a un lado. A mí me da risa el pastor Dante, porque el pastor Dante dice que cuando él entra a la presencia de Dios o tiene su relación con Dios, dice que él sale del cuarto y él dice, yo salgo como un cachorro. Y él dice que él sale derretido y la esposa lo ve y le dice, papi, ¿dónde estabas? Ay, estabas con el Padre. Porque se le nota, él dice, no puedo disimular. Cuando yo entro a la presencia con Dios, es imposible que yo salga igual, salgo diferente. ¿Por qué? Porque estuve con papá. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú y yo soltamos el ancla de la presencia, por más dificultad que estamos viviendo, por más proceso que usted viva, usted siempre va a tener un buen ánimo. Amén, iglesia. Por eso la palabra dice, diga al débil, ¿qué cosa? O diga al débil, soy débil. No, diga al débil, fuerte soy. Y es increíble cuando usted le pregunta a la gente, ¿cómo estás tú? Ay, si usted supiera, me cayeron las plagas de Egipto. Pero ¿cómo te sientes? Mira, yo camino por caminar. Dios mío. O usted le pregunta, pero ¿cómo vas? ¿Cómo te dan las finanzas? Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy en penuria. Yo te puedo decir que estoy en bancarrota. Dios mío, porque de verdad, yo no sé de verdad qué voy a hacer. O sea, como por comer. Todavía no se acuestan sin comer y siguen quejándose, señores. Entonces, el buen ánimo no lo podemos perder. Ve al que tiene a su lado y dile, mira, deja de quejarte, diga, deje de quejarse. Y tenga buen ánimo, dígale, tenga buen ánimo. Amén, dígale, tenga buen ánimo. Por eso la palabra nos dice, diga al débil, fuerte soy. No podemos estar débil, nos sentimos débil. No, pastora, pero es que yo soy honesto, yo soy honesta, yo para hipócrita no sirvo. Si yo estoy mal, estoy mal. Yo no digo a usted que viva de hipocresía y no le digo a usted que viva aparentando algo que no es, sino que viva conforme a lo que dice la palabra. Que a pesar de que usted esté pasando momentos difíciles, pero usted tiene que su mirada en alto, amén, su cabeza en alto, su frente en alto. Y eso es lo que decía Pablo. ¿O es que usted cree que Pablo no estaba asustado? Por favor, o sea, imagínese, vuelvo y le repito, usted una nave en medio del mar, el mar fuerte. ¿Usted sabe cómo es el mar, señores? Un mar picado, un mar alterado. Imagínate esas olas golpeando la nave se partía y todo lo demás. O sea, y no había sol, no había estrella, no había nada, todo oscuro y el viento arreciando cada vez más. ¿Usted cree que Pablo en su humanidad no tuvo miedo? Claro que tuvo miedo, pero hay algo más grande que su miedo, que es el Dios vivo, amén. Entonces, aunque las circunstancias vengan a amedrentarte, pero si tú sueltas el ancla de la presencia, si tú sueltas el ancla del buen ánimo, tú vas a estar tranquilo. Y ahí se cumple, vuelvo y le repito lo que leí en el versículo al principio. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová,
Porque usted va a decir, está arreciando la tormenta, pero usted va a decir, aunque golpee fuerte, pero yo soy un bienaventurado. Aunque arrecie el viento, pero yo soy un bienaventurado. Aunque me estoy moviendo, pero yo estoy firme porque yo soy un bienaventurado. ¿Me están entendiendo? Aún con lágrimas en sus ojos, pero usted puede decir, verse al espejo, aunque se le salgan las lágrimas, porque no aguanta lo que está viviendo, pero usted puede decir, aunque pase lo que pase, pero yo soy una bienaventurado. Y así usted puede hacer como lo dijo Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, usted puede cerrar los ojos y usted puede decir, yo sé que soy una bienaventurado. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Jehová pelea mi causa. Jehová es mi sustento. Jehová es mi pastor. Él mora conmigo. Él camina conmigo. Él se levanta conmigo. Él se acuesta conmigo. Él camina por donde quiera que yo vaya. Él está conmigo. Amén. Y esto lo entendió Pablo. Pablo les advirtió, Pablo les dijo, pero Dios estaba con Pablo en el barco. Amén. La otra que nosotros tenemos que soltar, el otro ancla, es el ancla de la gratitud. Repita conmigo, gratitud. Miren lo que dice el versículo 34. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Señores, Pablo dice la palabra que agarra y le dice, aquí Pablo les estaba dando confianza y les estaba diciendo, no se preocupen que aunque parezca la nave, aunque la nave se destruya, pero usted no se va a destruir. Amén. Le está diciendo, ni siquiera el cabello, ni siquiera una hebra de tu cabello se va a caer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Y dice la palabra que Pablo agarró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a comer. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Más bien, sacúdate. Y es como le dijo a Elías, prepárate porque largo camino te resta. Amén. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí. Si a lo mejor tú pensabas quedarte allí y decir ya no más, hasta aquí llego yo, pues el Señor te dice, sacúdete porque largo camino te resta. Ahora es cuando tienes que avanzar, ahora es cuando tienes que caminar, ahora es cuando tienes que dar pasos acelerados, ahora es cuando Dios te va a llevar a profundidades. Amén, iglesia. Pero Dios te está diciendo, tienes que levantarte. Dile al que tienes a tu lado, dile levántate, dile levántate. Levántate porque ahora es cuando hay que caminar, ahora es cuando hay que avanzar, ahora es cuando hay que conquistar. Amén, iglesia. Dice la palabra que aquí él le dice, bueno, vamos a dar gracias a Dios. Fíjate, una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que suceda es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Nada nos ayudará más a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos tiempo para agradecerle a Dios por todo. A pesar de la crisis que has vivido, ¿te has acostado sin comer? Así sea una arepa con mantequilla, pero ¿te has acostado sin comer? Dios ha estado allí. Dios ha estado contigo. Por esa causa, señores, tenemos que ser agradecidos. ¿Me están entendiendo? A pesar del diagnóstico, pero tienes vida. Amén. A pesar de todo, pero caminas. A pesar de todo, pero sigues dando pasos. ¿Cuánta gente está en los hospitales que no pueden, señores, ni siquiera orinar? Sufren para ir a orinar, sufren para ir al baño, sufren porque no pueden caminar, tienen que andar en andaderas o muchas otras cosas peores. Están postrados en una cama. Y tú y yo, que tenemos vida, que caminamos, que podemos avanzar, que podemos, ¿por qué tenemos que detenernos? ¿Por qué tenemos que quejarnos? ¿Cuánta gente afuera no tienen un techo? ¿Cuánta gente allá afuera que están comiendo de la basura? Tú estás comiendo de la basura, entonces ¿por qué te quejas? Y a veces somos ingratos delante de Dios. Y el Señor lo que está pidiendo es, tengan gratitud, sea agradecido.
Amén, iglesia. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con lo que tenemos y aún lo que no tenemos. A veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que somos desagradecidos y no agradecemos a Dios por lo que tenemos. Entonces es un tiempo donde tenemos que ser agradecidos. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a esta tripulación? Seamos agradecidos. Estamos pereciendo, sí, pero hay comida. Porque no dice que la comida se perdió, señores. Es increíble. La nave se estaba partiendo, pero la comida estaba allí. ¿Me estás entendiendo? La comida estaba allí y Pablo le está diciendo, vamos a comer por la salud. Y aquí Pablo le está diciendo, vamos a tener ánimo, vamos a comer, vamos a agarrar fuerza. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir con esto? Vamos a ser agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando tú desatas la llave de gratitud y cuando tú desatas el agradecimiento, se desata sobre ti bendición. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido, es la llave para que ocurran los milagros. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú tienes un corazón agradecido, se desata una llave de milagros sobrenaturales sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu vida. Si algo, señores, yo he entendido en este tiempo es ser agradecida. Si algo yo he entendido en este tiempo, que hay que honrar a Dios. Cuando tú honras a Dios, Dios mismo se encarga de honrarte a ti. Porque te voy a decir algo, el hombre paga mal, pero Dios no paga mal. El Señor me lo hablaba y el Señor me lo viene ministrando todo este tiempo. Raquel, yo no soy deudor de nadie. Y el Señor me decía, yo no soy deudor de nadie, yo pago y pago bien. ¿Me están entendiendo? ¿Pero por qué? Porque te ama. No es que Él te paga y Él te retribuye por lo que tú le das, no, sino que Él te ama, Él le place bendecirte. Pero cuando tú te desprendes y tú tienes un corazón desprendido para las cosas de Dios, para servirle a Él, imagínate lo que se desata, imagínate la bendición que se desata sobre tu vida. Y aquí es lo que Pablo les estaba enseñando a esta gente. Vamos a ser agradecidos, vamos a dar gracias a Dios porque Dios está con nosotros, Dios está aquí y vamos a vivir. Porque ellos tenían miedo, pero Pablo estaba activando lo sobrenatural allí. Porque ¿cómo tú explicas que la nave se parte en dos y ninguno se muere? Ninguno se ahogó, ninguno murió. ¿Cómo tú te explicas? Porque se activó lo sobrenatural. Pero se activó lo sobrenatural, ¿por qué? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que activó lo sobrenatural. Entonces cuando tú le crees a Dios, lo sobrenatural te arropa, lo sobrenatural te alcanza. Entonces tú vas a ver y tú vas a decir qué está pasando, qué está ocurriendo. Es porque eres bienaventurado, eres porque le has creído a Dios por encima de las circunstancias, por encima de la dificultad. Y cuando tú le crees a Dios, la palabra me lo establece, se desata una bendición inusual. Lo inusual te alcanza y los ángeles empiezan a trabajar a tu favor. No lo dice la Biblia, señores, pero para mí yo me imagino la nave partiéndose y los ángeles ayudando a la tripulación, ayudando a la gente a que lleguen al puerto seguro. De la misma manera Dios hace contigo. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, Dios envía a sus ángeles para consolarte, para levantarte, para que no te detengas, sino para que avances, para que camines. Porque el diseño de Dios es que tú vayas a puerto seguro. El diseño de Dios es que tú avances. El diseño de Dios no es que te detengas. El Señor me lo ministraba ahorita con lo del profeta. Hay cosas que no le voy a decir, pero se lo voy a decir en general. Nosotros pensábamos hacer muchas cosas. Y esas cosas que pensábamos que íbamos a hacer se han detenido. No nos ha dicho, y creo, hasta ahora Dios no ha dicho no lo van a hacer, sí se va a hacer, pero a lo mejor no en el tiempo que creíamos que se iba a hacer. Pero Dios abre otra llave. Y lo que el Señor me hablaba a través del profeta, lo que entendía es que te estoy dando más llave. Tú pensabas que tenías una llave, pero resulta que te doy más llave, porque eres confiable, porque has permanecido fiel. Y yo veía cómo el Señor está orquestando todo. Y Él decía, te voy a dar otras llaves, te doy más conexión, te doy otras conexiones, porque has puesto mi confianza en mí, no en el hombre. Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes, iglesia, ¿qué es lo que quiero que me entiendas?
que la confianza en Dios no es negociable. ¿Me está entendiendo? Dígale al que tiene a su lado, mira, la confianza en Dios no es negociable. Tienes que tener confianza en Dios sí porque sí. ¿Me estás entendiendo? Tienes que tener confianza en Dios sí porque sí. Cuando tienes confianza en Dios, se activa lo inusual en tu vida. Se activa. Dile al que tienes a tu lado, dile, ¿quieres ver lo inusual en tu vida? Dile, ¿quieres ver lo inusual en tu vida? Entonces dile, confía en Dios. Vamos, velo a los ojos y dile, confía en Dios. Y ya para terminar, el versículo 44 dice, la última ancla, el ancla del plan de Dios. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Fíjense, el versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, infalaron hacia la playa. Señores, dice aquí que ellos soltaron las anclas. Y es lo que te estoy diciendo en esta mañana. En medio de tu tormenta, suelta las anclas que te acabo de dar. Suelta el ancla de la presencia. Suelta el ancla de la gratitud. ¿Cuál es la otra? El ancla de buen ánimo. Y por último, vas a soltar el ancla del plan de Dios. Dice la palabra que ellos llegaron, no reconocieron la tierra. Era tan fuerte la tormenta, fue tan fuerte el huracán que no reconocieron la tierra, pero a lo lejos se vio, por lo menos se veía, como yo digo que era como una especie de una isla. Y dice que agarraron y soltaron las anclas, porque la única manera que tú llegues a puerto seguro es soltando esas anclas. ¿Me están entendiendo? Dice la palabra que ellos agarraron las tablas de la nave. O sea, señores, la nave se destruyó, pero ellos agarraron tablas y con esas tablas empezaron, la utilizaron como salvavidas para llegar allá. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay procesos que Dios nos permite, pero esos procesos son salvavidas para llevarte a tu destino profético. ¿Estás entendiendo? Hay veces que no entendemos los procesos y decimos, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Pero déjame decirte que a veces esos procesos Dios los permite y son salvavidas que te van a llevar a tu destino profético. Dice la palabra que aquí Pablo les dice, tengan ánimo, todo eso, pero hay una parte donde dice que querían matar a los presos. Acuérdense que era una nave que estaba llevando a los presos, era un barco que estaba llevando a los presos, pero dice la palabra que querían matar a los presos. Y el capitán, el piloto del barco, que al principio no le creyó a Pablo, después aboga por Pablo y le dice, pues no, dice la palabra que él se opuso a que mataran a los presos, porque si mataban a los presos, iban a matar a Pablo. Lo que te quiero decir con esto es que aunque la tormenta te diga que tú vas a morir, aunque la tormenta te diga que tu llamado ya no se va a extinguir, aunque la tormenta diga que ya tú no vas a salir adelante, aunque la realidad te diga que tú no vas a ser próspero, aunque las circunstancias te diga que no vas a tener nada, la palabra que tengo de parte de Dios para ti es que el plan de Dios siempre es mayor. ¿Me estás entendiendo? Había un plan que no había terminado Pablo, y por eso Dios utiliza al que le hizo oposición al principio. Ahora Dios lo utiliza para que lo defienda y le dice, ¿sabes qué? Él no va a morir. Aquí no se va a morir nadie. Aquí no vamos a matar a nadie. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Dios está diciendo que aunque
veas lo que veas, aunque veas lo que se avecina, aunque se levante el huracán, Dios te está diciendo, tú vas a llegar a puerto seguro, porque mi plan sigue vigente y yo no he terminado contigo. Mi plan es mayor. Lo que el Señor te está diciendo, iglesia, mi plan es mayor. Aunque se levantó el huracán, aunque se levantó la tormenta, aunque se levantaron los vientos, y a lo mejor tú dijiste, hasta aquí llegué yo, no voy a salir adelante, no voy a alcanzar lo que me planifiqué, no alcancé lo que pensé, aunque tú digas, mis sueños se frustraron. Hasta aquí llegaron mis sueños. El Señor te está diciendo, tienes que llegar a puerto seguro, porque mi plan sobre ti sigue vigente. Yo dije que te iba a usar, yo dije que te iba a levantar y lo voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado, porque has confiado en mí. Tu confianza ha estado en mí. Y eso lo entendió Pablo. Y dice la palabra, señores, que quien se llevó la gloria fue Dios. Porque Pablo desde un principio dijo, ¿sabes qué? Viene una tormenta, pero no vamos a perecer. Ninguno de ustedes se va a morir. ¿Y qué me dice el versículo 44? Dice la palabra que nadie, señores, murió. Lo material se perdió, pero toda la gente llegó a puerto seguro. A lo mejor has tenido pérdidas materiales, pero el Señor me dice que te diga que lo que tú portas no se va a ahogar, lo que tú portas no se va a destruir. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú portas es mayor. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo se va a cumplir. Y déjame decirte, iglesia, por eso el Señor me hablaba y me decía, vienen tus mejores días, vienen los mejores días para tu vida, vienen los mejores días para tu casa, vienen los mejores días para el ministerio. Y yo lo entiendo. Y el profeta me lo decía, vienen buenos tiempos. Y ¿sabes qué? Yo creo a lo que Dios va a hacer. Y aún él decía, vuelvo a venir el año que viene. Y el año que viene yo voy a ver el templo diferente. Voy a ver el templo diferente. Y yo le creo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sí estoy segura que Dios está con nosotros. Él me decía, dale honor al nombre. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es Dios contigo, es Dios con nosotros. Y él me hablaba y me decía, la iglesia, y yo lo podía ver, y yo se lo decía al apóstol, yo le decía, la iglesia, Dios la está convirtiendo, y me gozo por todo lo que yo he visto que Dios ha hablado. Y recordaba en una oportunidad una palabra que daba el apóstol Gregor, estábamos de aquel lado. El apóstol Gregor siempre nos ha hablado y nos ha dicho, serán como un panal de miel, pero recuerdo que en aquella oportunidad él dijo, veo este lugar como una fuente. Y yo al principio lo entendía como una fuente donde obviamente van a venir gente sedienta espiritualmente a beber. Pero en este tiempo Dios ha venido hablando y no solamente es para las familias que van a venir, no es para la gente que va a venir. Y el profeta me lo hablaba y me decía, los coloco como una fuente porque van a ser refrigerio para otros ministerios que aunque no son de ustedes, aunque no son suyos, pero van a venir de otros ministerios a beber de lo que está aquí, porque se va a cumplir lo que dice el nombre. Son un centro de avivamiento donde se va a vivificar. Lo que estaba muerto va a vivir. Y el profeta me decía, la palabra que desaté, que aún venían gente, le dio palabra a otra gente de otro ministerio. Cuando salgan embarazados, que vengan a la iglesia, que lo testifiquen. Porque así como lo viste eso, así como tú vas a ver eso, tú vas a ver que van a venir
del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Por qué? Porque es un centro de avivamiento donde se van a activar milagros. ¿Me estás entendiendo? Es por eso que usted ha visto cómo Dios ha estado inquietando, trayendo hombres, señores de Dios. Hemos pagado un precio, sí, y lo vamos a seguir pagando. Porque siempre y cuando sea para Dios, siempre vale la pena pagar el precio. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que Dios ha determinado que va a hacer, lo va a hacer. Amén, iglesia. Así que es tiempo de que te levantes. De que te levantes y seas parte de lo que Dios ha determinado que va a hacer. Dile al que tiene a tu lado, lo voy a hacer contigo. Amén. Ponte sobre tus pies y dile, lo va a hacer contigo. Dile, lo va a hacer conmigo. Dile, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Ve a la persona que tienes a tu lado ahí donde estás. Vamos, velo a los ojos. Ve a la persona que tienes a tu lado. Y le vas a repetir estas palabras. Velo, si quieres ponte de frente a frente. Velo a los ojos. Y dile, mira, la gente de propósito, dile, la gente de propósito enfrenta las tormentas, dile, enfrenta las tormentas con una gran palabra. Te la voy a decir, dile, te la voy a decir. Aunque no veas sol, aunque no veas estrellas, Dios está llevando tu vida a algo mayor. Y dile, y así sean tablas, pero vamos a llegar. Dile, vamos a llegar. Dile, vamos a llegar. Porque somos hombres y mujeres de desafíos. Que los desafíos no nos pasan por encima. Nosotros le pasamos por encima a los desafíos. ¿Me estás entendiendo? Dile al que tienes a tu lado, dile, ¿me estás entendiendo? ¿Puedes entender esa palabra? Dile, eres una persona de desafío. Así que sigue adelante. Camina. Camina, iglesia. Camina y no permitas que nadie te robe la identidad. Y cuando venga el Euroclidón a hablarte, dile, ¿sabes qué? Tú puedes ser una tormenta muy viva. Tú puedes ser un huracán muy vivo. Pero más vivo es al Dios que yo le sirvo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Vamos, bríndale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte, fuerte, fuerte.